Continuamos en la entrevista. Estamos conversando con Marcel Granier, presidente de RCTV en Venezuela. Marcel, yo entiendo que buena parte de los venezolanos, la enorme mayoría de los venezolanos, no pueden escapar de la situación de Venezuela. Seguramente usted sí podría. ¿Por qué ha permanecido en Venezuela? Porque ese es mi compromiso, esa ha sido mi vida. O sea, yo he trabajado 40 años en RCTV, nací en Venezuela, mis padres nacieron en Venezuela, mi padre está enterrado en Venezuela, mis abuelos están enterrados en Venezuela, mi mamá vive en Venezuela, mis hermanos viven en Venezuela. Entonces, ese es mi país. O sea, si todos vamos a optar por irnos, ¿qué va a quedar? Muchos se han ido, muchos grandes empresarios. Bueno, grandes empresarios. Grandes o medianos empresarios. Entre los que se han ido hay que hacer una división muy importante. Sí. Hay una minoría ínfima de pícaros que están tratando de disfrutar el dinero que sacan de Venezuela, fuera de Venezuela, para protegerse a futuro. La gran mayoría de los venezolanos que han emigrado son exiliados políticos. Son gente como los gerentes y trabajadores de la industria petrolera que fueron perseguidos por el régimen, que perdieron su trabajo, que perdieron sus prestaciones sociales, que perdieron sus ahorros, sus casas, los colegios de sus niños. Esto dicho así puede parecer una exageración, pero es así. O sea, Chávez y sus fuerzas de seguridad, todo ese aparataje que ha traído de Cuba, de inteligencia política y de propaganda, expulsaron de la industria petrolera a 24.000 personas altamente calificadas y les niegan sistemáticamente el trabajo. O sea, esa gente no puede trabajar en Venezuela. Entonces, antes que convertirse en pordioseros, en mendigos, esa gente ha preferido irse a otra parte. Así ocurre con muchos profesionales. Se dan cuenta, sobre todo gente joven, muchachos, digamos, entre 25 y 35 años, ven a futuro, qué porvenir tienen. Cada día hay menos empresas, cada día hay menos actividad económica, cada día la gente es más dependiente de la dádiva, de la limosna del gobierno. Esa gente tiene talento para ir fuera, entonces se están yendo. Le voy a poner un ejemplo que no se refiere a Venezuela, pero que ilustra esto muy bien. Este año se han dado más de, creo que en física, química y medicina se dieron un poco más de 10 premios Nobel, creo que 12. 9 de esos premios Nobel son americanos. La mitad son gente no nacida en los Estados Unidos de América, sino gente que fue a buscar fortuna en los Estados Unidos de América. Eso mismo están haciendo muchos venezolanos, ojalá alguno gane algún día un premio Nobel. De hecho, el único venezolano que se ha ganado un premio Nobel de medicina fue alguien que no encontró el horizonte o las oportunidades en Venezuela y se fue a los Estados Unidos y allá encontró las condiciones. Yo creo que hay mucha gente así, mucha gente que no soporta la angustia de vivir en Venezuela. Hace un momento hablábamos de cómo la criminalidad ha aumentado de una manera famosa, pues 5 veces más homicidios este año que hace 10 años. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que no tiene otra opción, teme por su vida, teme por su futuro, o sencillamente no encuentra trabajo. Yo creo que los que tenemos la oportunidad todavía de seguir trabajando en Venezuela, debemos aprovecharlo y debemos seguir luchando. ¿Cuál es su pronóstico para el futuro de Venezuela? Vemos un país que tiene una gran fortuna petrolera, pero que no la está aprovechando bien. Vemos que la gasolina se regala virtualmente en Venezuela. Vemos al mismo tiempo una gran inflación. Vemos un desequilibrio en las finanzas públicas. Vemos un desplome de la inversión productiva. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Bueno, estamos como en una especie de tío vivo, ¿no? Hay veces que uno está abajo, hay veces que uno está arriba. A mediano y largo plazo yo creo que Venezuela tiene un porvenir extraordinario, tiene recursos naturales muy cuantiosos, tiene gente entusiasta, tiene gente preparada, tiene una disposición de ánimo muy moderna, muy adecuada a los tiempos, a todo lo que es el mundo de la creatividad, de la imaginación, pero a corto plazo indudablemente vamos rumbo de colisión. La inflación es la más alta de América Latina, la inversión extranjera es de las más bajas, ahí competimos con países como Haití y Nicaragua.
El número de patentes que se registran en el país prácticamente ha desaparecido porque hay un desconocimiento total de lo que es la propiedad intelectual y de lo que es la propiedad en general. Por eso se persigue a quienes defienden la propiedad. Entonces, a corto plazo, el porvenir es negro. Yo me imagino que el porvenir que veían los rusos en el año 1985 o el porvenir que veían los alemanes en 1942 o 1943. Pero después de eso hay muchas oportunidades. Venezuela es un país que yo creo que tiene los recursos para superar toda la mediocridad y todo el odio que Hugo Chávez ha sembrado y poder, vamos, retomar el camino del crecimiento y de la convivencia, sobre todo, que es lo más preciado que hemos perdido. Ahora, la propia forma en que se han transformado las leyes de Venezuela y las instituciones, el hecho de que ya no haya ninguna institución independiente, hará muy difícil, aún si desapareciera de un momento a otro Hugo Chávez, haría muy difícil reconstruir una economía de libre mercado, haría muy difícil reconstruir un país de libertades, ¿no es así? Sí, no, yo entiendo bien el sentido de la pregunta, pero ¿qué porvenir tenía Alemania en 1945? No. Y sin embargo fue capaz de reconstruirse. ¿Qué porvenir tenía Japón? Claro, Japón necesitó un general Douglas MacArthur que le impusiera una constitución democrática, pero la aceptó y aprendió a vivir con ella. O sea, ¿qué más cambio le puede pedir uno a un país que el que experimentó Japón? Una tradición imperial. El emperador era Dios. Y todo eso se acaba de la noche a la mañana por un mandato de un virrey norteamericano que les impone una constitución democrática, y Japón descubre en la democracia valores maravillosos y desarrolla una economía que durante mucho tiempo fue la segunda economía más grande del mundo. De manera que, ¿por qué no va a poder hacerlo Venezuela? Chile en 1972 era también un caso perdido, la economía destruida, la convivencia en muy mal estado, pues terminaron cayendo en una dictadura, y eso también pasó, y encontró un sendero democrático con libertad económica, con libertad política y sobre todo con convivencia. Yo creo que los venezolanos tenemos la imaginación y el talento para poder reconstruir eso. De momento, sin embargo, Hugo Chávez controla todo, es virtualmente presidente vitalicio, legal o no legalmente. Eso ha importado poco porque él ha ido haciendo los cambios conforme lo ha querido hacer. ¿Hay alguna posibilidad de que en 3, 4 años pudiera haber un cambio? Sí, como no, hay una elección. Este año Chávez se voló una elección porque pensó que iba a perderla. El año que viene es una elección muy importante. Vamos a ver si el mundo le permite que se robe otra elección más. Y en el 2012 hay otra elección. Vean que hay varias elecciones pautadas que deben tener lugar. Claro, esas elecciones se van haciendo cada vez más difícil porque la falta de expresión impide que se presenten las ofertas, las propuestas distintas a la de Chávez, que además de que tiene el monopolio de la verdad y de la opinión y del espacio mediático, tiene las cadenas. Para que se haga una idea de lo que significan las cadenas, Chávez habla en promedio 3 horas diarias por cada estación de radio y por cada estación de televisión. 3 horas diarias, sí. Más que cualquier locutor, más que cualquier personaje. Yo no he conocido ningún personaje en la historia de la televisión, no solo venezolana, sino mundial. Ni siquiera Fidel Castro. Ni siquiera Fidel Castro. 3 horas diarias, porque además tiene 10 minutos de propaganda obligatorio que le impone a todas las estaciones. Bueno, entonces este sistema de las cadenas, más que se la pasa el día hablando, y como se considera que lo que él dice es lo más importante que puede estar ocurriendo en el mundo, hay muchas estaciones que sin necesidad de que las llamen a cadena se encadenan. Pero mire, todo pasa. Hitler también pensaba que era eterno y hablaba de un Reich de 1000 años. Stalin también pensaba que era eterno y se murió en su cama, pero se murió. El general Juan Vicente Gómez, un dictador que tuvimos en Venezuela, gobernó 27 años, pero ahí los Castro, tarde o temprano los Castro se van, o sea, no son eternos. Pues yo quiero agradecerle a don Marcel Granier, presidente de RCTV, gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.